Hay libros que nunca debieron existir, o eso pensaron algunos. Palabras prohibidas, páginas tachadas, historias que ardieron entre las llamas, mientras otras se escondían en sótanos y bibliotecas secretas, esperando a ser leídas de nuevo. A lo largo de la historia, el poder, ya fuera político, religioso o moral, ha intentado una y otra vez controlar lo que pensamos y silenciar a quienes escriben lo que no conviene leer. Pero los libros siempre encuentran la manera de volver. Viajaremos a través de siglos de resistencia literaria. Hablaremos de esos libros que quisieron borrar y de otros que quizás hubiese sido mejor que lo hubieran hecho. Bienvenidos al Faro de la Literatura, el podcast. Hola Miriam. Hola Sara. Hoy tenemos un episodio un tanto polémico, ¿no? Bueno, pues poniendo un poco en contexto, hoy es 20 de noviembre y se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco. Pero no abandonéis el podcast todavía, por favor, porque no vamos a hablar de política, sino de esa censura literaria. Sí. Pero lo cierto es que los libros prohibidos no son solo cosa del franquismo, Exactamente. como ahora veremos. La historia está llena de libros perseguidos, de autores silenciados y también de lectores castigados por atreverse a pensar diferente. Madre mía. Poneos cómodos porque en este episodio vamos a hablar de libros censurados, prohibidos y malditos. ¡Comenzamos! Bueno, ir preparándose el café o si estáis por la noche una infusión o... que da para algo. Porque son temas súper interesantes y ha sido súper complicado recopilar todo porque había tanto material interesante. Sí. Yo creo que este episodio nos va a quedar largo. Sí, pero muy chulo, os va a encantar. Seguro que sí. Bueno, como todos sabemos que durante siglos, tanto instituciones religiosas como estados políticos crearon listas de obras que no debían leerse. Pero ¿sabías que la Iglesia Católica tuvo una lista oficial de libros prohibidos durante más de 400 años? Sí, el famoso Index Librorum Prohibitorum, es decir, el índice de los libros prohibidos. Se creó por orden del Papa Pío IV en 1564 y se abolió en 1966. Madre mía, es no hace tanto, ¿eh? Casi reciente, Claro. sí, con Pablo VI. En esta lista había desde obras teológicas hasta textos científicos sospechosos. Bueno, era una forma de controlar lo que la gente podía leer, aunque muchos lo veían como un incentivo. Sí. Si estaba en el índice, pues más ganas de leerlo. Sí, esa seríamos nosotras. La verdad. Aunque la lista recogía más de 700 libros, vamos a nombrar algunos de los más conocidos, que seguro que os van a llamar la atención. Por ejemplo, libros de la Edad Media. Tenemos la Divina Comedia de Dante y el motivo de esa censura era porque criticaba a la Iglesia, concretamente a unos papas. Pues lo normal. Sí. Y luego también textos de Aristóteles, que parece increíble que fuesen censurados, pero es que, claro, la Iglesia temía que sus explicaciones naturales y racionalistas contradijeran la teología cristiana. Muchos de los censurados en la Edad Moderna son ahora, la verdad, que la lectura obligatoria en muchos institutos. Sí. Yo, cuando estaba en el instituto, me obligaron a leerme Lazarillo de Tormes, ¿sabes? Y La Celestina, que son los que voy a nombrar a continuación, ya que se supone que era un espejo incómodo donde el clero no quería mirarse, e incluso en La Celestina tuvo que justificar su existencia añadiendo prólogos moralizantes para salvarse de la hoguera, ¿sabes? Increíble. Es que telita de libros, también te digo, ¿eh? Bueno, y Cervantes. Y es que los libros de caballería son juzgados y arrojados al fuego. Yo creo que una metáfora perfecta del miedo a imaginar cosas. Sí. También otros conocidos como el de Camerón, de Boccaccio, por relatar de manera explícita ciertas escenas y criticar la hipocresía del clero. Como no, todo va centrado en el clero, todo lo que fuera relacionado con el clero, todo censurado. El Príncipe de Maquiavelo, que fue considerado también anticristiano e inmoral por defender la política basada en el poder. Madre mía, Señor bendito. Pues a partir del siglo XIX, la censura ya no era tanto de la Inquisición, sino que aquí ya aparece el Estado. De esta época podemos destacar libros tan conocidos hoy
como El contrato social de Rousseau Ah, sí. o Los miserables de Víctor Hugo, que fueron perseguidos por anticlericales y promotores de rebeldía. También estaba Madame Bovary, acusada de inmoralidad por hablar del adulterio femenino, y Las flores del mal, por lo mismo. Se consideró una ofensa a la moral pública y religiosa, por su erotismo. En España, incluso los escritores nacionales también sufrieron este silencio. Leopoldo Alas Clarín publicó La Regenta y la Iglesia la condenó por inmoral. Oh, pues en el siglo XX hay muchísimos que os sonarán, vamos, seguro. Por ejemplo, Ulises, de James Joyce, y el motivo fue por lenguaje obsceno y detalles explícitos. Vaya. Luego está Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y el motivo fue, pues, contenido sexual y críticas a los valores tradicionales. Luego está uno muy sonado, que era 1984, y La rebelión en la granja, de George Orwell. Oh. Su motivo fue por el lenguaje y temas políticos. El tambor de hojalata, de Günter Grass. Su motivo fueron escenas explícitas y visión crítica de la historia alemana. Bueno, uno también súper polémico, que son los versos satánicos, y lógicamente el motivo fue, pues, blasfemia contra el Islam. Luego otra, también muy sonado, El origen de las especies, de Charles Darwin, por contradecir la doctrina religiosa de la creación divina. Claro, al principio puede chocar porque este libro censurado, ¿por qué? Pero claro, es que va en contra de va lo en contra que es totalmente la de... Exactamente. Tiene sentido. Pues en aquella época, pues, todo censurado. Luego, otro que no entiendo es Matar a un ruiseñor, que pone que es por lenguaje racista y temas sensibles sobre violencia y discriminación. Luego a lo mejor lo leo y a lo mejor le veo el sentido, pero no veo yo que sea un libro como muy polémico. Luego está El diario de Ana Frank, que tiene algunas referencias consideradas inapropiadas por su trasfondo judío. Ay, Dios mío. Y luego está, un libro que me encanta, que es El amante de Lady Charlotte, por su contenido erótico explícito y lenguaje vulgar, que la historia es súper preciosa, no sé. Trópico de cáncer, de Henry Miller. El motivo es el lenguaje explícito, escenas muy explícitas y crítica a la moral burguesa. Un libro spacey. Totalmente. Luego está Lolita, que sí que lo pongo como polémico, que trata el deseo de un adulto hacia una niña, o sea, pedofilia, vamos. Luego está Barnhart, no sé si lo he dicho bien, 451, que es de un tal Ray Bradbury. Irónicamente es una novela contra la censura, que fue censurada por lenguaje y contenido político y escenas perturbadoras, hija, sí. Y por último, La colmena, de Camilo José Cela. Fue prohibida por mostrar la miseria de la posguerra. Tuvo que imprimirse en Buenos Aires, fíjate. Tampoco convenía destapar. Sí. Bueno, pues actualmente, en España por lo menos, no hay una lista específica de libros prohibidos. En teoría, se puede publicar libremente cualquier libro, salvo que viole, pues, la ley de lo penal o la ley de propiedad intelectual, porque obviamente no puedes plagiar un libro ni publicar uno incitando al odio, haciendo apología del terrorismo, o que desestabilice el orden constitucional, o que sea de contenido demasiado explícito con menores. Ya me entendéis. Sí. Así que bueno, la censura al final ha cambiado de forma, pero sigue existiendo. Sí. Hay editoriales o librerías que incluso deciden no mojarse y no publicar o no distribuir algo por miedo a las repercusiones que pueda tener ese libro. Es una especie de autocensura. De hecho, este año han habido 2 casos mediáticos y muy sonados. 2, se me ocurre uno. El odio, que recoge la confesión de José Bretón sobre el asesinato de sus 2 hijos en 2011. Muy fuerte. A ver, aquí la Fiscalía de Menores de Barcelona solicitó la suspensión de su publicación, pero vamos, inmediatamente, alegando que vulneraba los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de esos menores. Totalmente. Y aunque el juez rechazó esa suspensión previa, la editorial Anagrama decidió voluntariamente suspender indefinidamente la distribución del libro, y menos mal. Sí, este es un claro ejemplo de tensión entre derecho a la libertad de expresión y derechos de las víctimas. Y el otro caso sería Enemigos íntimos, de Pablo Iglesias. La editorial denunció que el Ayuntamiento de Madrid negó el uso de un centro cultural para la presentación del libro y esto lo consideraron censura política. No prohíben el libro, pero sí limitan su difusión. Pues entre 2023 y 2024 hubo una exposición muy interesante en la Biblioteca Nacional
sobre la censura de los libros antiguos. ¡Wow! Sí, se llamaba Malos libros, la Ujú. censura en la España moderna. Y era sobre libros prohibidos o expurgados en siglos pasados. Fíjate qué chulo. Sí. Y luego hay otros libros que no solo fueron censurados o prohibidos, sino que también se les atribuyeron poderes oscuros, desgracias o maldiciones. Madre mía. Es importante distinguir entre los reales y los ficticios. Por ejemplo, ¿te suena un libro tan enorme que pesa 75 kilos? ¡Guau! Sí, ese es el libro Codex Gias o Sí. Biblia del Diablo, en el siglo XIII, escrito en Bohemia, y hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de Suecia. Y este es real, ¿eh? Lo increíble es la leyenda que tiene, y es que un monje pactó con el diablo para acabarlo en una sola noche. Sí. En sus páginas hay de todo, Biblia, textos médicos, incluso historia. Pero lo que lo hizo famoso es el retrato del diablo a toda página. La verdad es que si lo ves, es un libro bastante impresionante, ¿eh? Es que pese 75 kilos. Sí, pero es un libro y que se haga en una noche, madre mía, Ya, pero ¿qué ha puesto en el libro? Para pesar 75 kilos. no tengo ni idea. Bueno, de hecho, hay libros malditos reales por el misterio que los rodea. El más famoso es el manuscrito Voynich y se conserva en Yale, ¿eh? Sí, es alucinante cómo hasta criptógrafos y la CIA han intentado traducirlo sin éxito. Sí. Tiene un texto y un alfabeto desconocido, dibujos de plantas que, vamos, que no existen y diagramas astronómicos imposibles. Qué fuerte, ¿eh? La verdad que sí. ¿Será una lengua perdida? ¿O Buah. códigos secretos? Ni idea. ¿Es un fraude? ¿Quién sabe? Nadie lo sabe. Es el único documento medieval no descifrado que queda en el mundo. Increíble. Y eso precisamente es lo que lo hace fascinante. La verdad que sí. Y bueno, hay uno que yo desconocía totalmente, pero tú sí sabías de qué se trataba, y es el Necronomicon. Efectivamente, sí que lo conocía. Este libro fue invención de Lovecraft, que vamos, que no existe el libro. Tiene estética medieval y se cree que contiene invocaciones a otros dioses como Cthulhu, Wow. que yo creo que es el más famoso de Lovecraft. Y es que este lo presentó como un grimorio antiguo, que ahora hablaremos de los grimorios. Sí, por no os favor. preocupéis. Pues aunque es ficticio, durante años hubo gente convencida de que existía. Incluso se publicaron falsas ediciones. Hay gente que perdió la cabeza, con este libro, Sí. intentando encontrarlo. Este es un ejemplo perfecto de cómo un libro ficticio puede ser más influyente que uno real. Efectivamente. Y hay otro libro que supuestamente contiene rituales necrománticos, Wow. que se llama el de Vermis Mysteris y está asociado a desgracias para quienes intentaban practicar su contenido. Voilà. Qué mal rollo, Dios mío. Hay uno que más que maldito fue considerado libro peligroso. Se llama The King in Yellow, Ah, no lo conocía. de Robert Chambers. Y es una colección de relatos a modo de obra teatral que induce a la locura. Ostras. Sí. A veces pasa que cuanto más prohibidos y más también. polémicos te apetece leerlo y... Eso sí, practicar no, ¿eh? No. Podéis echarle un vistazo, pero De no. lejos. Exactamente. Otro libro peligroso es The Anarchist Cookbook, Ah, de William Powell. sí. Y se trata de un manual con instrucciones para fabricar explosivos. Madre mía. Lógicamente está vinculado a actos de violencia, Claro, claro. por lo que es objeto de polémica legal. Exactamente, ya que te enseña cómo fabricar explosivos y eso ya, pues ya ves. Y Bueno, claro, lo del libro de cocina tiene sentido por lo del cóctel. efectivamente. De ahí viene, sí. Tienes razón. Curioso. Pues los versos satánicos de Salman, además de censurado, fue considerado maldito porque generó persecuciones, atentados y una fatwa que afectó a la vida del autor y de quienes tradujeron el libro. O sea, Pero no todos los libros malditos son ocultistas. no. Piensa en Mein Kampf, de Hitler. Exacto. En Alemania estuvo prohibido publicar nuevas ediciones hasta 2016, cuando salió una edición crítica con más de 3.500 notas para neutralizar su discurso. Y está el caso de los protocolos de los sabios de Sion, un fraude antisemita que sirvió de propaganda durante décadas. Madre mía. O sea, delita. Y también las 11.000 vergas de Jaume Apollinaire. Sí,
No me mires así, que efectivamente se trata de una novela erótica no tenía ni idea. considerada tan escandalosa No sé, ya el que título. se la calificó como un libro maldito en Madre literatura mía. francesa. Lo de maldito, pues no sé. A ver, Pero bueno, estuvo prohibida durante décadas. polémico, Polémico, explícito, vale. Censurado pero también, maldito, vale, pero maldito. no sé. Bueno, en aquella época maldito era ya cualquier cosa, por lo que veo. Que fuera contra la iglesia o contra, como hemos dicho, el Estado. Madre mía, qué locura de libro. Y luego está el amante de Lady Charlotte, de Lawrence, considerado maldito en el sentido literario, porque fue prohibido, perseguido y denostado por obscenidad. Yo conozco este libro y tampoco es para tanto. Yo creo que muchos libros de hoy en día estarían muchos censurados en aquel momento. Claro, hoy en día y prohibidos incluso. Directamente ya te pone hasta el dibujo de los chiles. Sí, tienes razón. Para el nivel de picante. O sea, yo clasificaría el amante de Lady Charlotte si ponemos el primero, el principiante, un chili y el tercero el máximo, 3 chilis máximo. Sí. Yo diría que el amante de Lady Charlotte sería un chili. O sea, que imagínate los que tienen 3 chilis en aquella época. Bueno, ¿para qué contarte? Madre mía. Me encanta. Bueno, los libros de magia también cargan su propia maldición, ¿eh? Sí, claro. Seguro que lo conocéis y es el Malleus Maleficarum, de 1486. Y es que fue un manual de cazadores de brujas que justificó persecuciones. Buah, además es que causó miles de muertes durante la caza de brujas. Muy fuerte. En Europa. Se le atribuye ser un libro maldito, lógicamente por la consecuencia que tuvo, consecuencias sociales. Exactamente. Este libro sí fue peligroso, no por espíritus, sino por su efecto real en la historia. Y entre los más buscados está el libro de Abramelin, un grimorio que habla de invocar a tu ángel guardián y a demonios también. Dios santo. Bueno, y hablando de grimorios, seguro que hay gente que no sabe lo que es, porque yo no lo sabía. Grimorios me sonaba a grima, resulta que no. Son libros de magia que contienen rituales, conjuros, fórmulas, invocaciones, símbolos y hechizos. También te digo, estos libros dan mucha grima, ¿eh? Ah, bueno, entonces te acercabas, no iba mal. Te estabas acercando. Eran usados por magos, ¿no? Por alquimistas y ocultistas desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Muchos combinan conocimientos religiosos, astrológicos y demonológicos. Bueno, yo he recopilado los 5 más importantes. El primero es el Gran Grimoire del siglo XVI. Considerado el grimorio más temido. ¡Wow! Contiene instrucciones para invocar al demonio y pactar con Lucifer a cambio de poder y riqueza. Incluye símbolos, sellos mágicos y rituales para controlar espíritus infernales. Cuenta la leyenda que quien lo lea sin preparación espiritual puede ser poseído o maldito. ¡Madre mía! Sí. El segundo, la clavícula de Salomón, uno de los grimorios más influyentes. Enseña cómo invocar ángeles y demonios, crear talismanes, purificar lugares y protegerse de espíritus malignos. Está basado en la sabiduría mística que se decía que poseía el rey Salomón. Se creía que solo los puros de corazón podían usarlo sin consecuencias. ¿Os atreveríais a usarlo? ¿Sabéis puros de corazón? Chan, chan, chan. Bueno, el tercero es el grimorio del Papa Honorio, atribuido falsamente al Papa Honorio III. Mezcla elementos del cristianismo con magia negra. Incluye misas negras, oraciones invertidas y ritos de invocación demoníaca. Se dice que ningún sacerdote debía leerlo sin autorización papal o perdería su alma. ¡Wow! Sí. El cuarto, el Heptamerón, siglo XIV, manual de magia angelical que detalla cómo contactar con los ángeles regentes de cada día de la semana. Este es bueno, ¿no? Sí, este sería bueno para la abuelita que sale en Carcoma, que le gustaban mucho los ángeles, las vírgenes, ¿te acuerdas? Sí, Yo me he recordado este grimorio a ella. Es verdad. Sí, y es que explica los elementos, los planetas, los perfumes y sellos necesarios para los rituales. Peligroso por mezclar teología cristiana con prácticas ocultistas. Y ya por último, el libro de San Cipriano. ¿San Cipriano? San Cipriano. Lo mencionaba la abuela de Carcoma, Efectivamente, ¿no? Lo nombraba. Y es que en el siglo XVII y XVIII era una colección muy popular de conjuros, rezos y hechizos para protegerse. También para traer fortuna o causar daño. Eso no también. Muy difundido en España, Portugal e Hispanoamérica. Hay versiones blancas de protección
y negras, de daño o invocación de espíritus. Dicen que abrirlo en medianoche puede librar fuerzas que el lector no podrá controlar. ¡Wow! Los grimorios dan grima, sigo diciéndolo. Sí, dan grima. En fin, lo que está claro es que la censura cambia de rostro, pero nunca desaparece del todo. Exactamente. Es cierto que hoy ya no se queman libros, pero se sigue silenciando ideas. Muchas. Por eso, leer sigue siendo un acto de resistencia. Cada página prohibida es una victoria contra el olvido. Sí. Y cada lector, un cómplice de la memoria. Qué bonito te ha quedado. ¿Verdad? Sí. Ay, Miriam, vamos a mi parte favorita. ¡Las novedades! Vamos a empezar con un libro que es una autobiografía del señor Juan Carlos I. Lo he puesto porque es un libro que de verdad pega muy bien con la temática. Queda muy bien aquí. Sí, y sale el 3 de diciembre. El 8 de diciembre sale Lo mejor de mi vida de Aroa Germil. Es un álbum ilustrado muy emocional pensado para padres y niños. ¡Ay, qué bonito! A través de historias y reflexiones expresa el amor incondicional de los padres hacia sus hijos. Tiene un formato interactivo. Y es que los lectores pueden añadir sus propias anécdotas convirtiendo el libro en un tesoro familiar. ¡Ay, qué bonito! Fomenta valores como la empatía, la gratitud y el vínculo familiar, destacando la importancia de compartir recuerdos significativos. ¡Qué chulo! Una especie de diario también. Sí, me ha parecido muy bonito. ¡Qué guay! Muy bonito. Y el 11 de diciembre llega Realidades a medida de Brandon Sanderson. Realidades a medida sigue a Stephen Letts, un genio que crea personalidades imaginarias expertas para resolver casos muy difíciles. La historia mezcla misterio, tecnología y los retos de vivir con una mente fragmentada. ¡Wow! Así que todos los fans de la fantasía de Brandon Sanderson, ya sabéis, chicos. No he leído yo nada de Brandon Sanderson. Sí, yo me he leído La trenza del mar Esmeralda y está bastante bonito. Es diferente a lo que suele hacer él. Es como más juvenil, diría yo, y es autoconclusivo. Pero tiene algunos con sagas muy buenas. El 12 de diciembre llega La polémica infinita. Hablando de polémicas, sí, de Bernard Shaw. La polémica infinita es un intercambio de ensayos y debates entre Chesterton y Bernard Shaw, donde ambos discuten con humor y brillantez sobre la política, la religión y la sociedad. El libro muestra cómo dos pensadores opuestos pueden debatir con respeto e ingenio, convirtiendo sus diferencias en una conversación bastante fascinante. Oye. Y el 19 de diciembre sale una recopilación de todas las obras de Hokusai, que seguro que los conocéis por su famosa obra de La Gran Ola, que me encanta, por cierto, es uno de mis artistas favoritos. Anda. Sí. Luego, el 31 de diciembre sale Cartas de J.R.R. Tolkien, una recopilación imprescindible de cartas que recorren la vida adulta de uno de los narradores más grandes de todos los tiempos. O sea, todos los fans de Tolkien, estas cartas pueden ser... Qué interesante. Pero este autor también escribió un libro de cartas, ¿no? Me suena a mí también. No sé si fue él, pero bueno, él cartas... es el Señor de los Anillos. Sí, pero no sé si fue este autor el que recogió todas las cartas que escribieron sus hijos a Papá Noel y de ahí sacó un libro. Tenía muy buena pinta. Qué guay. Pero no sé si fue él. No lo sé. Ni idea. Bueno, Sara, mis novedades son navideñas. El miércoles pasado, el 12 de noviembre, salió Enhebrados por Navidad, de María Zárate. Un bonito Friends to Lovers navideño. Tenemos a Sophie, que no odia la Navidad. No es que no le guste, es que le trae malos recuerdos. Ah, vale, eso ya es otra cosa, ¿eh? Sí. Solo te leo la última frase de la sinopsis. Venga, dime. Un beso, una noche y una duda que Sophie ya no puede ignorar. El 11 del 11, que me encanta esta fecha, se publicó nuestro cuento de Navidad, de Raquel Arbeteta. Arbeteta. Sí. Y me ha sorprendido mucho leer varias veces en el mismo sitio que es un libro con olor a Navidad, que huele literalmente a Navidad, que es el primer libro con olor navideño. ¿Qué me dices? Y ahora es que necesito tenerlo en mis manos para poder comprobarlo, porque me parecería una pasada. ¿Ya ves? ¿A qué crees que puede oler? Yo creo que a canela. Yo a castañas asadas. ¡Wow! Me recuerda, tía, a las veces que he paseado o por Alicante o por alguna ciudad y estaba el típico puesto de castaña, hacía frío y te daba ese olorcito tan bueno. ¡Qué rico! Bueno, los protagonistas son dos libreros que luchan por hacer la Navidad más inolvidable. Esto ya es maravilloso. Sí. Son Diego y Matilda y se atraen muchísimo, pero fingen que no.
Así que tenemos un Enemies to Lovers literario. ¡Oh! El 6 de noviembre se publicaron 2 novelas navideñas. La primera, Nuestro deseo de Navidad, de Judith Camacho, y está formada por 8 jóvenes en una cabaña de la villa de Santa Claus, donde parece que es Navidad todos los días del año. Ostras, qué fantasía, ¿no? Maravilloso. Yo creo que sea Navidad todos los días del año. Nos mudamos. Y Dulce y Caliente Navidad, de Elena Valenti, que no sé si lo sabes, pero dicen que es una de las reinas del romance guarrete. No la conozco. Y es que además la sinopsis empieza de esta manera. Prepárate para cumplir todas tus fantasías. Empieza fuerte. La protagonista es Lía, madre soltera, con un trabajo que le apasiona, pero que ya no cree en el amor. Total, que le invitan a un retiro transformador, y vaya, parece que sí que se va a transformar la mujer, si recordamos esa primera frase. Pero no, en serio, ella cree que se trata de un retiro de bienestar. Piensa que va a hacer yoga, pero en realidad es un sitio donde animan a los invitados a explorar sus fantasías más prohibidas. Hola, Miriam. Joder, me ha dado libro. Dios santo. Yo creo que a las del Club de Lectura Vega Baja les encantaría. Sí, seguro. Chicas, apuntároslo. Ahora vamos con un Cozy Crime Season. Bueno. O sea, el misterio interactivo perfecto para estas Navidades. Oh. El 6 de noviembre salió Un cadáver por Navidad, Dios 25 días para resolver el crimen. Es una especie de calendario de Adviento, por lo tanto, recoge 25 enigmas para resolver un crimen. Cada día se revela un nuevo secreto y deberemos resolver los 25 acertijos para descubrir al culpable. Me encanta. Tiene muy buena pinta. Sí, Este año hay muchísimos, tipo calendario de Adviento. un montón. Y hablando de calendarios de Adviento, hay uno que literal se llama Mi calendario de Adviento. Salió el 2 de noviembre y promete ser una historia tanto para quienes aman la Navidad como para quienes la aborrecen. Y esto me parece todo un reto. Desde luego. Dice que no todas las vidas son iguales ni todos los corazones tienen las mismas heridas. Hasta ahí todo de acuerdo. Todo de acuerdo. La protagonista es Tamara y parece que ya acumula varias sillas vacías. Triste. Sí. También está María, su mejor amiga, quien le propone que escriba su propio calendario de Adviento para que se dé cuenta de que no todo es tan malo. Porque la Navidad puede sorprenderte cuando menos te lo esperas. Desde luego. Cada Navidad es única. Sí, además de verdad. Resumiendo, hemos visto libros censurados, perseguidos por razones políticas, religiosas o morales. Y esos libros malditos, cargados de misterio, a modo de desgracias, leyendas, peligros, para quien los lee o los posee. Esperamos que os haya gustado este especial de libros prohibidos. Ya habéis visto que la censura no fue solo cosa del franquismo, No. ni siquiera de España. ¿Qué va? Gracias por acompañarnos en este episodio. No olvidéis seguir el podcast, disponible en las 2 plataformas de audio y en YouTube. Eso. Y contadnos qué os ha parecido, cuál os ha llamado más la atención, si conocéis algún otro libro censurado o considerado maldito. En el próximo episodio comentaremos la lectura con temática de librería que salió elegida, la librería de los deseos. Eso, recordad que si ya lo habéis leído y queréis aparecer en el podcast, podéis enviarnos un breve audio a Insta y lo añadimos al episodio, o también lo podéis comentar en el post del episodio. Eso estaría muy guay. Sí. Nos escuchamos en 15 días con más libros y más motivos para seguir leyendo, aquí en El Faro de la Literatura. Un abrazo y hasta pronto.